Hay mañanas en las que despiertas y el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado. La gente camina por la calle, los niños van a la escuela, el sol sale igual que ayer. Pero tú estás detenida en el tiempo, con el corazón roto en mil pedazos, preguntándote cómo es posible seguir respirando cuando todo lo que amabas se derrumbó en un solo instante. Hoy quiero compartir contigo una historia que me partió el alma, pero que también me enseñó la lección más poderosa que he aprendido en toda mi vida. Es una historia de traición, de pérdida, de un dolor tan profundo que pensé que me ahogaría en él. Pero también es una historia de renacimiento, de descubrir una fuerza dentro de mí que nunca supe que tenía. Si alguna vez has sentido que la vida te ha quitado todo, si has experimentado una traición tan grande que te hace dudar hasta de tu propia sombra, si has perdido algo o a alguien tan importante que no sabes cómo seguir adelante, entonces esta historia es para ti. Porque al final de este viaje vas a descubrir algo que yo tardé años en comprender, que el dolor más grande puede convertirse en tu maestro más sabio, si tienes el valor de escucharlo. Todo comenzó un martes cualquiera. ¿Sabes esos días grises que parecen uno más en el calendario? Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo como había hecho miles de veces. Mi hija Sofía estaba en el hospital. Otra vez. Era la tercera vez ese mes que la internaban por su enfermedad, leucemia. Esa palabra maldita que había entrado en nuestras vidas 2 años atrás y que había convertido cada día en una batalla. Pero yo tenía fe. Fe en los doctores, fe en Dios, fe en que mi niña iba a salir adelante. Porque una madre siempre tiene fe, ¿verdad? Porque si pierdes la fe, ¿qué te queda? Mi yerno, Javier, había sido mi apoyo durante esos 2 años terribles, o eso creía yo. Él acompañaba a Sofía a las quimioterapias cuando yo tenía que trabajar, él pagaba las medicinas caras que el seguro no cubría, él me abrazaba cuando yo lloraba en las noches, diciéndome que todo iba a estar bien. Qué ingenua fui. El teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era el hospital. Señora, necesitamos que venga de inmediato. Esas palabras. Cuando escuchas esas palabras, el corazón se te detiene. Sabes que algo terrible ha pasado, pero tu mente se niega a aceptarlo. Te aferras a la esperanza como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano. Corrí al hospital. No recuerdo cómo llegué. Solo recuerdo que mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Cuando entré en la habitación de Sofía, vi a los médicos con esas caras que no necesitan palabras. Y ahí estaba ella, mi niña, mi única hija, con los ojos cerrados, en una paz que nunca había conocido en vida. Se había ido. Mi Sofía se había ido. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies y caes en un abismo sin fondo? Así me sentí yo, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y me dejaran ahí, sangrando, sin poder hacer nada más que gritar en silencio. Busqué a Javier. Necesitaba abrazarlo, necesitaba llorar con alguien que amara a Sofía tanto como yo. Pero no estaba ahí. Salió hace 1 hora, me dijo una enfermera. Dijo que tenía una emergencia. Una emergencia. Mientras mi hija moría, él tenía una emergencia. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor. El velorio, el entierro, las condolencias vacías de gente que no sabía qué decir. Está en un lugar mejor. Dios la necesitaba más. El tiempo lo cura todo. Mentiras piadosas que no aliviaban nada. Javier apareció el día del entierro. Llegó tarde, con los ojos rojos, pero no de llanto. Había algo raro en él, algo distante. No me abrazó como antes, apenas me miró a los ojos. «Tengo que resolver unas cosas», me dijo después del funeral. «Dame unos días». Dame unos días. Como si el duelo tuviera un cronograma, como si el dolor se pudiera pausar mientras él resolvía cosas. Pero yo estaba tan destrozada que apenas podía pensar con claridad. Asentí. Lo dejé ir, porque todavía confiaba en él. Todavía creía que estábamos juntos en esto. Pasó 1 semana, luego 2. Javier no contestaba mis llamadas.
Sus mensajes eran cortos, vagos. Estoy ocupado, luego hablamos, todo está bien. Pero nada estaba bien. Yo estaba sola en mi casa, rodeada de los recuerdos de Sofía, ahogándome en un mar de dolor mientras él... ¿Qué estaba haciendo él? Decidí ir a su apartamento. Necesitaba verlo, necesitaba que me explicara qué estaba pasando. Toqué la puerta. Nadie respondió. Usé la copia de llaves que Sofía me había dado hace años. Entré. El apartamento estaba vacío. No vacío de gente, vacío de todo. Los muebles, los cuadros, la televisión, las fotografías, todo había desaparecido. Como si nunca hubiera vivido nadie ahí, como si Sofía y él fueran fantasmas que nunca existieron. Me quedé parada en medio de esa nada, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba por segunda vez. Las piernas me fallaron, caí al suelo y ahí, en ese apartamento vacío, lloré como nunca había llorado en mi vida. No solo por la muerte de mi hija, sino por la traición del hombre en quien había confiado. ¿Sabes lo que duele más que perder a alguien que amas? Descubrir que mientras tú llorabas su pérdida, alguien más te estaba robando tu dignidad. Los vecinos me contaron la verdad, una verdad que me destrozó aún más, si es que eso era posible. Javier tenía un amante, una mujer con la que había estado viéndose durante meses, quizá durante todo el tiempo que Sofía estuvo enferma. Mientras yo cuidaba a mi hija moribunda, mientras él fingía ser el yerno perfecto, él estaba construyendo una vida paralela con otra mujer. Y no solo eso, se había llevado todo. Los muebles que Sofía y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, las joyas que eran herencia de mi madre y que yo le había dado a Sofía cuando se casó, el dinero que teníamos ahorrado para el tratamiento, todo. Me había robado en el momento de mi mayor vulnerabilidad. Me había esperado pacientemente a que mi hija muriera para poder huir con su amante, llevándose lo poco que me quedaba. ¿Puedes imaginar esa traición? ¿Puedes imaginar esa maldad? Hay un dolor que es tan grande que no cabe en el cuerpo. Se desborda, te ahoga, te hace desear no despertar al día siguiente. Yo sentí ese dolor. Durante semanas no pude levantarme de la cama. No comía, no dormía, no hacía nada más que llorar. Mis amigas venían a verme, pero yo no quería compañía. Mis hermanas me llamaban, pero yo no contestaba. Estaba sumida en un pozo oscuro del que no veía salida. Una noche, sentada en el borde de mi cama, con las cortinas cerradas y la habitación en penumbras, me miré en el espejo, y lo que vi me asustó. Vi a una mujer destruida, una mujer sin luz en los ojos, una mujer que había permitido que el dolor y la traición la consumieran por completo. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no se rompió para destruirse más, se rompió para transformarse, porque me di cuenta de algo fundamental. Javier me había quitado mis cosas, había huido como un cobarde, había traicionado la memoria de mi hija, pero no podía quitarme algo, no podía quitarme mi decisión de seguir adelante. Déjame decirte algo que aprendí en esos días oscuros, algo que quiero que grabes a fuego en tu corazón. La gente puede quitarte tus bienes, puede abandonarte, puede traicionarte, pero nadie, absolutamente nadie, puede quitarte tu capacidad de elegir cómo vas a responder. Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto, lo dijo mejor que nadie. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Yo no podía cambiar lo que había pasado. No podía traer de vuelta a Sofía. No podía recuperar el tiempo perdido ni las cosas robadas. Pero podía elegir qué hacer con ese dolor. Podía dejar que me destruyera, que me convirtiera en una víctima amargada para el resto de mis días. O podía usarlo como combustible para renacer. Elegí renacer. No fue fácil. No voy a mentirte y decirte que de un día para otro todo cambió.
El dolor seguía ahí. Algunas mañanas despertaba y por un segundo olvidaba lo que había pasado. Y luego la realidad me golpeaba como una ola gigante y tenía que aprender a respirar de nuevo. Pero empecé a hacer cosas pequeñas, muy pequeñas. El primer día me levanté y abrí las cortinas. Dejé que entrara la luz. Sofía amaba la luz del sol. Mami me decía cuando era niña, el sol es como un abrazo de Dios. Abrí las cortinas por ella. El segundo día me bañé, me vestí, me peiné, no porque tuviera ganas, sino porque decidí que no iba a permitir que la traición de Javier me quitara mi dignidad. El tercer día salí a caminar. Solo di la vuelta a la manzana, pero fue suficiente para recordarme que todavía estaba viva, que todavía podía moverme, que todavía había un mundo allá afuera. Cada día era una pequeña victoria. Cada día elegía levantarme. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que iba a estar bien? No fue cuando dejé de llorar. No fue cuando dejé de sentir rabia. Fue cuando me di cuenta de que podía sentir todo eso y aún así seguir adelante. Fue cuando entendí que el duelo no es algo que superas. Es algo con lo que aprendes a vivir. Es una herida que cicatriza, pero que siempre estará ahí, recordándote que amaste profundamente. Y la traición de Javier, bueno, esa me enseñó algo igual de importante. Me enseñó que no puedo controlar las acciones de los demás, pero sí puedo controlar cómo esas acciones me definen. Javier eligió ser un cobarde. Eligió la traición sobre la lealtad. Eligió el egoísmo sobre el amor. Esas fueron sus decisiones, y él tendrá que vivir con ellas. Pero yo elegí no cargar con su culpa. Yo elegí no dejar que su traición envenenara mi corazón. Hubo un día, 3 meses después de la muerte de Sofía, en que me senté en su habitación. Todavía tenía todo como ella lo había dejado: sus libros, su ropa, sus fotografías. Y encontré su diario. Sé que no debería haberlo leído. Los diarios son privados. Pero necesitaba sentirla cerca. Necesitaba escuchar su voz una vez más. Y ahí, en las páginas de su diario, encontré algo que me cambió para siempre. En una de las últimas entradas, pocas semanas antes de morir, Sofía había escrito: «Mami es la mujer más fuerte que conozco, no porque nunca se caiga, sino porque siempre se levanta, no porque no llore, sino porque sus lágrimas la hacen más humana, no más débil. Cuando yo no esté, sé que ella va a estar bien, porque tiene algo que nadie puede quitarle. Tiene amor, y donde hay amor, siempre hay esperanza». Lloré al leer esas palabras, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. Mi hija, incluso en sus últimos días, incluso en medio de su sufrimiento, había pensado en mí, había creído en mí, había visto en mí una fuerza que yo misma no sabía que tenía. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a defraudarla, no iba a desperdiciar esta vida que todavía tenía. Iba a honrar su memoria siendo la mujer que ella creía que yo era. Cada día era una pequeña victoria. Cada día elegía levantarme. Empecé a reconstruir mi vida. No fue rápido, no fue lineal. Hubo días buenos y días malos. Hubo días en los que dabas 3 pasos adelante y 2 para atrás, pero seguí adelante. Busqué ayuda. Fui a terapia. Al principio me resistía. Los problemas se resuelven en casa, pensaba, pero estaba equivocada. A veces necesitas que alguien objetivo, alguien entrenado, te ayude a ver lo que tú no puedes ver desde dentro del huracán. Me uní a un grupo de apoyo para madres que habían perdido hijos. Ahí conocí a mujeres con historias tan desgarradoras como la mía. Y algo hermoso pasó. Nos sostuvimos unas a otras. Cuando una caía, las demás la levantaban. Cuando una no podía hablar, las demás hablaban por ella. Encontré una familia en ese dolor compartido. Y poco a poco empecé a perdonar.
No a Javier, todavía no, quizás nunca, pero empecé a perdonarme a mí misma. Me perdoné por no haber visto las señales. Me perdoné por haber confiado en la persona equivocada. Me perdoné por no haber podido salvar a mi hija. Porque, ¿sabes qué? Ninguna de esas cosas estaba realmente bajo mi control. El perdón es algo curioso. La gente piensa que perdonar es decir, está bien lo que me hiciste, pero no es eso. Perdonar es decir, lo que me hiciste no está bien, pero yo no voy a cargar más con el peso de tu error. Voy a soltarlo porque necesito ser libre. El odio es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Yo estuve tomando ese veneno durante meses. Me estaba matando lentamente. ¿Y Javier? ¿Dónde estaba él? Probablemente viviendo su vida, sin pensar en mí, sin cargar con el peso de lo que había hecho. Yo era la única que sufría con mi rabia. Yo era la única prisionera de mi propio resentimiento. Así que decidí soltarlo, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Pasó 1 año, luego 2. La vida seguía. Yo seguía. Volví a trabajar. Al principio fue difícil. La gente me miraba con lástima. «Pobrecita», susurraban. «Perdió a su hija y su yerno la dejó». Yo odiaba esa mirada. Odiaba ser vista como una víctima. Así que cambié la narrativa. Dejé de presentarme como la mujer a quien le pasaron cosas terribles y empecé a presentarme como la mujer que sobrevivió a cosas terribles. Es una diferencia sutil, pero poderosa. Empecé a hablar de Sofía sin llorar. Bueno, a veces todavía lloraba, pero ahora podía sonreír también. Podía recordar los momentos felices sin que el dolor me paralizara. Podía decir su nombre sin sentir que me ahogaba. Y algo hermoso empezó a pasar. Mujeres empezaron a acercarse a mí. Mujeres que habían pasado por traiciones similares. Mujeres que habían perdido hijos. Mujeres que se sentían rotas y no sabían cómo seguir adelante. Y yo las escuchaba, las abrazaba. Les decía, yo sé lo que estás sintiendo y quiero que sepas que vas a sobrevivir. No hoy, quizás no mañana, pero vas a sobrevivir, porque tienes algo dentro de ti que es más fuerte que cualquier dolor, y yo voy a estar aquí para recordártelo cuando lo olvides. ¿Sabes cuál es la verdad más grande que aprendí de todo esto? Te la voy a decir porque es el corazón de esta historia, la razón por la que estás aquí escuchándome. El dolor no define quién eres. Tú defines qué haces con ese dolor. La vida va a golpearte duro, va a quitarte cosas que amas, va a presentarte traiciones que nunca imaginaste posibles, va a ponerte de rodillas tantas veces que pensarás que ya no puedes levantarte. Pero aquí está la verdad. Sí puedes. Siempre puedes levantarte una vez más. Siempre tienes la opción de elegir, y esa elección, esa capacidad de decidir cómo vas a responder, es tu superpoder. Es lo que nadie puede quitarte, ni siquiera en tus momentos más oscuros. Yo perdí a mi hija. Esa herida nunca va a cerrar completamente. Siempre habrá una parte de mí que la extrañe, que desee poder abrazarla una vez más, que se pregunte cómo sería su vida si hubiera vivido. Fui traicionada por alguien en quien confié. Fui robada en mi momento de mayor vulnerabilidad. Eso también dejó una marca. Pero esas cosas no son mi historia completa. Son capítulos de mi historia, sí, capítulos dolorosos, pero no son el final, porque yo elegí que no fueran el final. No recuperé las cosas que Javier robó. Nunca volví a verlo. Nunca supe qué pasó con él y su amante. Y honestamente, ya no me importa. Él es un capítulo cerrado de mi vida. Lo que sí recuperé fue algo mucho más valioso. Me recuperé a mí misma. Recuperé mi dignidad, recuperé mi fuerza, recuperé mi capacidad de amar, de confiar, de soñar. Recuperé mi vida. Y ahora uso mi historia para ayudar a otros. Hablo en grupos de apoyo, escribo sobre mi experiencia. Acompaño a mujeres que están donde yo estuve,
porque si mi dolor puede servir para aliviar el dolor de alguien más, entonces no fue en vano. Sofía sigue viva en cada persona que ayudo, en cada mujer que levanto, en cada lágrima que seco. Ella vive a través de mí, a través del amor que sigo dando al mundo a pesar de todo lo que me quitaron. Y esa, amiga mía, es mi venganza contra la traición. No es rabia, no es odio, es amor. Es seguir amando cuando el mundo te dio razones para odiar. Es seguir brillando cuando la oscuridad intentó apagarte. Entonces, ¿qué haces tú cuando la vida te golpea con un dolor doble? Cuando pierdes lo que más amas y encima te traicionan en tu momento más vulnerable. Primero, permítete sentir. No reprimas el dolor. Llora todo lo que necesites llorar. Grita si necesitas gritar. El dolor que no se expresa se queda adentro y te pudre desde adentro. Segundo, busca apoyo. No lo hagas sola. No puedes. Necesitas gente que te sostenga cuando tus piernas no puedan más. Necesitas hombros donde llorar. Necesitas almas que entiendan tu dolor. Tercero, date tiempo. La sanación no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá retrocesos. Y está bien. Sé paciente contigo misma. Cuarto, elige. Cada día, elige levantarte. Elige seguir. Elige no dejar que el dolor te defina. Porque esa elección, esa simple elección de seguir adelante, es lo que te convierte en una sobreviviente. Y quinto, encuentra significado. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer? ¿Cómo puedo convertir esta tragedia en un testimonio de resiliencia? Esta ha sido mi historia. Una historia de dolor doble, de pérdida y traición. Pero también una historia de renacimiento, de fuerza encontrada en la debilidad, de luz descubierta en la oscuridad más profunda. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu historia? ¿Qué dolor estás cargando? ¿Qué traición todavía te pesa en el corazón? Quiero que sepas que no estás sola, que hay millones de mujeres, de personas, que han pasado por lo que tú estás pasando y que han salido del otro lado. Y tú también saldrás. Porque eres más fuerte de lo que crees, eres más resiliente de lo que imaginas, y tienes dentro de ti una luz que ninguna oscuridad puede apagar permanentemente. Así que levántate, una vez más, aunque te duela, aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo. Levántate, porque tu historia todavía no termina. Este es solo un capítulo difícil, doloroso, que preferirías no haber vivido, pero no es el final. Tú decides cómo termina tu historia. Tú tienes ese poder. Úsalo. Si esta historia tocó tu corazón, si te sentiste identificada, si necesitabas escuchar que no estás sola, déjame un comentario abajo. Cuéntame tu historia, si te sientes cómoda haciéndolo, porque a veces simplemente ser escuchadas ya es un primer paso hacia la sanación. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Quizás tu acción de compartir sea justo lo que esa persona necesita hoy para recordar que puede seguir adelante. La próxima semana te voy a contar otra historia. Una historia sobre el día en que descubrí que mi mejor amiga llevaba años teniendo una relación con mi esposo y cómo esa traición me enseñó la diferencia entre perdonar y ser tonta. Pero eso será la próxima semana. Por ahora, abraza tu dolor, honra tus cicatrices y recuerda, eres una sobreviviente, no una víctima. Nos vemos pronto. Y recuerda siempre, donde hay vida, hay esperanza.